y Juan se enoja ahí cuando Ale erró ahí una volea de drive en 5-0-0-40, pero eso que Juan, pobre, y acá lo voy a defender, ha recibido muchas críticas, ¿viste? Que no sé qué. Yo creo que eso da la pauta de que quiere ganar todos los puntos de todos los partidos, de todos los torneos y quiere ser número uno muchísimos años. Y eso lo lleva quizás a tener una actitud con el compañero, pero yo creo que es su forma de jugar. Antes de seguir viendo lo que opina Vela de LeBron y Galán, te voy a pedir que en este día tan especial, el día de Acción de Gracias, el día previo al Black Friday, te suscribas al canal, que es gratis, y así no te vas a perder ninguno de los vídeos que empezamos la semana que viene de los cambios de pareja para el 2021. Y ya que estamos, un like al vídeo para convencer a Vela de traerle al canal para grabar un vídeo e incluso un challenge, se agradece. Cuando van con 30-40 o punto de oro, te tiran un globo y se te vienen a la red enseguida, que es donde se sienten muy cómodos. Juegan muy rápido, muy rápido. Y con el físico y la técnica que tienen, porque son una pareja que tienen todo. Te Todo, cierran sí, todos los espacios. Si te pones a dibujar la cancha de pádel y sí. trazás unas líneas en función de los ángulos que tiene la bola, Juan y Ale yo creo que son la mejor pareja que te tapan todos los ángulos de salida de bola. Eso lo tienen muy bien trabajado y muy bien automatizado. Encima que son muy, muy grandotes y muy rápidos, hacen que la cancha quede muy corta. Acá, cuando Juan y Ale empiezan a pegar muchos smash, como no están acostumbrados, por su juego, porque tienen un smash espectacular, pero como decíamos antes, esta cancha es bastante más lenta. Lenta. Cuando pegan muchos smash, hay veces que se terminan apurando, como en este caso Juan. Martín y Maxi te defienden desde el fondo. Ale y Juan te atacan desde el fondo. Son dos estilos muy distintos, ¿eh? Fíjate ahí cómo gana la pelota el compañero del que volea y que presiona. Si vos prestás atención, cuando hay uno de los dos que presiona, el que no tiene la pelota es el que por lo general suele ganar el punto, porque se puede anticipar cuando la pelota va en el aire. Cuando la pelota del compañero va en el aire y ve que va a presionar, el compañero, el que no tocó la pelota, suele cerrar muchísimos puntos. Eso yo creo que lo vamos a ver bastante. Y si prestás atención, la cantidad de voleas que hacen Ale y Juan desde el fondo de la pista, juegan muchísimo con voleas, muchísimo. Lo que pasa es que Ale y Juan te mantienen siempre a la expectativa porque mira el potencial de hacer puntos que tienen. Sí. Donde puedan encadenar, sea con su saque o con el saque del adversario, 4 puntos como el que vimos ahora, ya te terminan emparejando el partido. Por ejemplo, Ale es uno de los que mejor lo hace porque no solamente que te acorta el tiempo con las piernas, sino que te acorta el tiempo con la mano. Suma las Se dos. adelanta, si suma las Exacto. dos, sí. Va con la paleta bien acá adelante y con las piernas. Entonces, claro, acorta mucho tiempo, porque otros te lo hacen con la mano, otros te lo hacen con los pies, pero Claro, él suma las dos. Yo creo que claro, ahí en claro. eso Ale lo hace muy, muy bien, porque otros hay veces que corremos hacia la pelota, pero con la paleta un poco más atrás. Él te corre con la pelota ahí adelante, lo hace fantástico. Juan y Ale, ¿jugar contra ellos en Madrid o en Alicante? ¿Mucha diferencia? Es otro deporte, porque vos en Madrid, ellos saben que no les podés tirar el globo, saben, porque tienen un smash que es espectacular. Todo tienen, volea, smash físico, pero en Madrid saben que no les podés tirar el globo y te juegan 1 metro, incluso 1 metro más pegado. Y claro, ¿cómo haces para generar espacio con una pareja que te juega tan pegada y que si le tirás el globo, te matan? Entonces es más un partido de tenis de doble que tenés que pelotear y tirarles el globo de una zona mucho más cerquita de la red, que sea un globo rápido que los puedas pasar, porque si querés tirar un globo de la línea blanca o de la línea para atrás, prácticamente es punto en contra. En cambio acá vas a ver que yo creo que van a pegar muchos más smash por punto de lo que han pegado durante todo el año. Entonces cuando se les puede tirar el globo, empiezan a aparecer algo más de espacio y al aparecer más espacios por ese globo, que el punto es más largo, tenés la posibilidad de que se puedan equivocar un poquito más tácticamente. Pero claro, Okay. cuando el punto es corto,
te sacan a palazos. Y el hecho de que puedan jugar tanto a la derecha como al revés, eso complica para los rivales. Yo creo que eso es una ventaja que lo están haciendo y lo están usando muy bien Ale y Juan, pero cambia mucho cuando lo hacen con el marcador por encima a cuando lo hacen con el marcador por abajo. Se nota mucho en lo que es la jugada que van a hacer y el peso de la bola con la que viene. Hoy en el primer set lo han intentado hacer, mira, 2-0, break. Lo han intentado hacer con Juan en la izquierda, pero lo hacían más por una sensación de que cambie algo y que estoy apurado y quiero hacer algo que a mí me venga bien, que por lo que tocaba. Claro, viéndolo de fuera es mucho más fácil que cuando estás dentro. ¿Tú cuando estás dentro? Yo es la primera vez que hago esto y es increíble viéndolo de afuera, pero claro, tengo que estar tranquilo porque yo soy colega, soy profesional y no voy a decir, no, hay que entrarle por este lado, por el otro, No. pero es increíble la cantidad de cosas que se ven de fuera. LeBron y Galán están llevando al pádel como a otro ritmo, ¿no? Me da la sensación a mí. Sí, yo bueno, creo, muchos, a mí me todos, encanta, pero ellos en concreto es como que ¡buah! Van con todo. Sí, a mí me gusta mucho porque más que nada con el tema, viste, de los 3 torneos que jugamos a puerta cerrada, luego del gran confinamiento, a jugar en Madrid, que la pelota vuela, nos hicieron ver y nos hicieron empezar a entrenar un pádel muchísimo más rápido, a decir, bueno, vos puedo tener más fallos, pero si te gano más pelotas de la que fallo, gano, viste, y ellos, encima de que ganan un montón de puntos, cuando encuentran ese día que no erran tanto, tienen un poder de definición muy grande. Para mí es una pareja en la cual yo me fijo mucho. Si vos trazás la geometría de la cancha, desde donde está la pelota hacia donde puede ir en función del ángulo, ¿no? Del golpe que va a ser el que está en el fondo, ellos tienen tan claro a los ángulos en donde puede ir esa bola que te lo cierran de una manera muy, muy fácil y te ganan muchísimos puntos porque te acortan la distancia, la pelota te viene más rápido y te sorprenden todo el tiempo. Para mí, son los dos que mejor lo hacen eso. Lo mejor. Y hay un montón de veces que vamos a ver que por lo general volea el compañero y termina ganando el punto el otro. Te llevan a 2 cosas. Una, a que juegues con un margen de error muy bajo, porque donde la pelota va más alta de lo que tiene que ir son puntos, y por sobre todas las cosas a una intensidad mental muy alta. ¿Por qué? Porque donde la intensidad mental baja y tu precisión baja, se te ponen 3-0. Para mí son las 2 cosas que nos llevan a jugar al límite. Son una pareja que te defiende atacando de volea. Desde el fondo de la pista volean mucho y en vez de defenderse, como pueden hacer Martín y Maxi, te atacan desde el fondo. Para hacer esos tiros tenés que llegar muy bien posicionado, porque si te estirás, tu peso de bola no es el mismo y las posibilidades de tiro cuando te estirás son menos que cuando vos llegas bien parado. Ellos que están tan bien de físico, te llegan bien parado a todas las pelotas que te pueden tirar a cualquier lado. Con 2 pasos están en la red y asumen riesgos, ¿eh? Te tiran el globo, suben. Es muy raro que vos los veas jugar 2 o 3 puntos con otro patrón que no sea ese. Yo no los veo tirar 5 globos o 6 globos por punto. Juan piensa lo que va a hacer su compañero y su compañero no sabe lo que está pensando Juan. O lo tenés tan automatizado como por ejemplo lo teníamos con Juan Martín, que Juan cuando yo hacía así ya sabía a dónde iba la bola, pero acá, y claro, acá pasa porque Ale tiene un repertorio de golpes tan grande que la puede tirar donde sea. ¿Entendés? Claro. Porque ahí era para jugar la paralela y bueno, y ya arreglaremos. Son una pareja que con el resultado a favor se retroalimentan. Miralo a Juan cómo está. Ganan un punto y salen corriendo. Son una pareja que con el marcador, entran corriendo. Es espectacular, ¿verdad? Lo vi llorando en una entrega hace poco. Sí, Barcelona. Pero no sabía por qué venía la situación. Sí, más que nada porque, viste, muchas críticas y claro, son, por su forma de jugar y de presionar al compañero, pero yo creo que es una muestra de que tiene una ambición muy, muy grande, ¿viste? Yo lo respeto y es
es su forma de jugar. Entonces, es lo que lo ha llevado a estar ahí arriba, ¿viste? Pero entonces, claro, es muy difícil que encima ganar tantos partidos, ser número uno, eso hace que seas el que más partidos juega, el que más partidos te pasan por la tele y el que más posibilidades tenés de que la gente vea lo que vos haces mal. Si vos haces eso, pero perdés en las primeras vueltas siempre, no te ve nadie. Por supuesto. Entonces, como él juega la mayor cantidad de partidos, si hay partidos en los que se enoja un poquito, es su forma de ser, pero bueno.